hoy vamos a ver el potenciómetro, que es este componente. Vemos que está formado por tres patillas o pines y este eje. El eje iría conectado al pin 2, que también le llamamos cursor, y nos sirve para escoger un cierto valor de resistencia. Este sería el interior del potenciómetro, y toda esta banda negra está formada por un material resistivo. Entonces vemos que entre el pin 1 y el pin 2, o entre el pin 1 y el cursor, estaríamos cogiendo este valor, todo este material resistivo. Y entre el pin 2 y el pin 3 estaríamos cogiendo el resto. Así que este potenciómetro equivaldría a dos resistencias en serie. Este sería el pin 1, aquí tendríamos el 2 y aquí tendríamos el 3. Así que si por ejemplo aquí hemos cogido 60 ohmios, esta resistencia sería de 60 ohmios. Y entre el 2 y el 3, imaginemos que hay 40 ohmios, pues esta resistencia va a ser de 40 ohmios. Bien, este es su símbolo eléctrico. Aquí tenemos el pin 1, este es el 3 y el 2, que es el cursor. Este es el que nos va a permitir variar. Así que en este caso tenemos entre el pin 1 y el 2 este valor de resistencia, que sería la mitad de la total. Y entre el 2 y el 3 tendríamos el resto de la resistencia, que es la otra mitad. Un potenciómetro puede actuar como una resistencia variable, pero también como un divisor de tensión. Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, primero tendríamos aquí un potenciómetro. Hemos colocado el cursor aquí y queremos medir el valor de la resistencia. Entre el pin 1 y el pin 2 vemos que medimos 60 ohmios y entre el 2 y el 3 medimos 40 ohmios. Pues aquí ya tendríamos un circuito. Tenemos un potenciómetro de 100 ohmios, este valor nos lo da el fabricante, que sería el valor de la resistencia total. Y lo hemos conectado a una tensión de 10 voltios. Así que ahora tenemos un divisor de tensión, porque este potenciómetro equivaldría a tener dos resistencias en serie. Como vemos aquí, este circuito es totalmente equivalente a este circuito, con el potenciómetro colocado así, claro. Entonces, este sería el pin 1, este es el 2 y este es el 3. Entre el pin 1 y el 2 vemos que estamos cogiendo este valor de resistencia, que son 60 ohmios. Y entre el 2 y el 3 estamos cogiendo esta resistencia, que son 40 ohmios. Así que en esta resistencia de 60 ohmios van a caer 6 voltios, aquí también tendríamos 6 voltios, y en la de 40 caen 4 voltios, así que aquí hay 4 voltios. Como hemos dicho, esto es un divisor de tensión, así que podemos aplicar la fórmula del divisor de tensión, que es esta. Por ejemplo, vamos a calcular el voltaje que cae en esta resistencia, que sería R2. Pues entonces, voltaje en R2 es igual a... Ya sabemos por la ley de Ohm que voltaje es igual a I por R, pero como no tenemos la corriente, la vamos a poner de otra forma. La pondríamos como voltaje total partido de resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje total? 10 voltios. ¿Y la resistencia total? Pues como solo tenemos dos resistencias que están en serie, se suman 60 más 40. Y no olvidemos multiplicar por la resistencia 2, que sería 40. Y esto efectivamente nos da 4 voltios. Ahora aquí tenemos otro circuito, con unas bombillas. Entonces, tenemos un potenciómetro de 100 ohmios y tenemos aquí colocado el cursor. Bueno, este sería el pin 1, este es el 2 y este es el 3. Así que entre el pin 1 y el 2 tenemos cogido este valor de resistencia, que serían 40 ohmios. Y entre el 2 y el 3 tenemos esta resistencia, que serían 60 ohmios. Entonces, nos pasamos a este circuito, que es equivalente a este. Vemos que en paralelo con las resistencias hemos conectado dos bombillas. Así que como están conectadas en paralelo, el voltaje que caiga en esta resistencia va a ser el mismo voltaje que en la bombilla. Como aquí caen 4,32 voltios, pues en la bombilla también. Y con la resistencia 60, pues lo mismo. Si aquí caen 5,68 voltios, pues en la bombilla también. Así que cuando los conectamos en paralelo, va a lucir más la bombilla que esté conectada a la resistencia de mayor resistencia.
con más valor de ohmios. Ahora vamos a ver las corrientes. Bueno, saldríamos de aquí. Esta sería la I total, que son 151 miliamperios. Ahora, se tiene que bifurcar. Se divide por la rama de la resistencia y por la de la bombilla. Por la resistencia van 108 miliamperios y por la bombilla 43,2. Luego se juntan, volviendo a formar la corriente total, 151 miliamperios. Y se vuelve a bifurcar. Una parte por la resistencia, otra parte por la bombilla. Se vuelven a juntar formando la I total, 151 miliamperios, y llegamos a masa. Este sería el mismo circuito, pero ahora vamos a variar el potenciómetro. Lo ponemos aquí. Entonces, recordemos, este es el pin 1, este es el cursor y este es el 3. ¿Qué valor de resistencia estamos cogiendo entre el pin 1 y el 2? Nada, sería 0. 0 ohmios. Entonces, como tenemos 0 ohmios, aquí no va a caer voltaje, 0 voltios. ¿Y qué pasa entre el pin 2 y el 3? Pues estamos cogiendo toda la resistencia. Así que aquí caerían 100 ohmios. Y el voltaje va a caer todo, 10 voltios. Entonces, este circuito equivaldría a tener aquí 0 ohmios, aquí tendríamos 100 ohmios. ¿Y entonces qué pasa con los voltajes? Ya sabemos que aquí caen 0 voltios. Así que como esta bombilla está en paralelo con esta resistencia, también van a caer aquí 0 voltios. 0 voltios. Y luego, ¿qué pasa con esta resistencia? Pues en esta resistencia dijimos que caían 10 voltios. Así que como está en paralelo con esta bombilla, en la bombilla también va a caer 10 voltios. Entonces esta no alumbraría y esta sí. Ya nos vamos al caso contrario. 1, 2 y 3. ¿Qué valor de resistencia estamos cogiendo entre el pin 1 y el 2? Toda, 100 ohmios. ¿Y entre el 2 y el 3? Nada, 0 ohmios. Entonces aquí tendríamos 100 ohmios y aquí 0. Los voltajes, aquí caía todo, 10 voltios y aquí 0 voltios. Así que como esta resistencia está en paralelo con esta bombilla, aquí también caen 10 voltios. 10 voltios. Y con esta bombilla, como está en paralelo con esta resistencia, 0 voltios. 0 voltios, 0 voltios. Así que esta no va a alumbrar, pero esta sí. Vale, ahora tenemos un potenciómetro conectado a una tensión de 9 voltios. Tenemos el pin 1 conectado al positivo y el 2 al negativo. En este caso el cursor le hemos llamado W. Entonces vemos que lo tenemos colocado en esta posición, que sería más o menos un sexto de la resistencia total. Aquí nos vamos a centrar en el voltaje. ¿Qué voltaje nos cae entre el pin 1 y el cursor? Bueno, como dijimos que habíamos cogido un sexto de la resistencia total, pues el voltaje también va a ser un sexto. Un sexto de 9 voltios, 1,5. Vemos que más o menos se cumple. ¿Y cuánta resistencia tenemos entre el cursor y el pin 2? Pues tendríamos 5 sextos. Así que de voltaje va a caer 5 sextos de 9, 7,5 voltios. Ahora tenemos el cursor a la mitad. Así que entre el pin 1 y el cursor vamos a tener la mitad de la resistencia. Van a caer 4,5 voltios, la mitad de 9. Y entre el cursor y el pin 2 tendríamos la mitad de la resistencia total, otros 4,5 voltios. Y el último caso. Tendríamos, ¿cuál es la resistencia que estamos cogiendo entre el pin 1 y el cursor? La estamos cogiendo toda. Así que como la resistencia es la máxima, entre el pin 1 y el cursor va a caer todo el voltaje, 9 voltios. Y entre el cursor y el pin 2, como no tenemos nada de resistencia, no va a caer voltaje, así que va a ser 0. Ahora tenemos el mismo potenciómetro, pero nos vamos a centrar en el valor de la resistencia. En este caso, entre el pin 1 y el cursor,
¿Qué valor de resistencia estamos cogiendo? Nada, 0, así que tenemos 0 ohmios. ¿Pero qué pasa entre el cursor y el pin 2? Estamos cogiendo todo el valor de la resistencia, 250 kiloohmios. Ahora, tenemos aquí el cursor a 1/6. Así que entre el pin 1 y el cursor va a caer va a haber 1/6 de la resistencia, que son unos 40 kiloohmios. Y entre el 2 y entre el cursor y el pin 2 tenemos 5/6, que son 210 kiloohmios. Ahora tenemos el cursor a la mitad, así que entre el pin 1 y el cursor tendremos 125 kiloohmios y entre el cursor y el 2 otros 125 kiloohmios. Y en el último caso, pues tendríamos entre el pin 1 y el cursor toda la resistencia, 250 kiloohmios, y entre el cursor y el 2, nada, 0 ohmios. Y aquí tenemos otro circuito, pero en este caso utilizamos LEDs. Entonces recordemos, pin 1, este era el W, el cursor, y el pin 2. ¿Qué valor de resistencia estamos cogiendo en este caso? 0. Así que aquí tendremos 0 kiloohmios. Y entonces también 0 voltios. Si aquí hay 0 voltios, como esta rama está en paralelo con esta rama, en este LED y en esta resistencia también van a caer 0 voltios, así que el LED no se va a encender. ¿Pero qué pasa entre el cursor y el pin 2? Estamos cogiendo toda la resistencia, aquí hay 10 kiloohmios, entonces va a caer todo el voltaje aquí, 5 voltios. Si aquí hay 5 voltios, en esta rama que está en paralelo también va a haber 5 voltios. Ahora nos vamos aquí, 1, cursor y 2. Entre el pin 1 y el cursor tenemos toda la resistencia, 10K, 5 voltios. Si aquí hay 5 voltios, en esta rama también hay 5 voltios, porque está en paralelo. ¿Y qué tenemos entre el cursor y el 2? Pues no hay nada de resistencia, 0K, 0 voltios. Si hay 0 voltios, en esta rama también hay 0 voltios porque está en paralelo, así que el LED no se enciende. Y ahora nos vamos a una posición intermedia, tenemos el cursor aquí. Así que entre el pin 1 y el cursor vamos a tener 5 kiloohmios, la mitad, y también 2,5 voltios. Y entre el cursor y el pin 2 tendríamos también 5 kiloohmios, 2,5 voltios. Si en esta rama hay 2,5 voltios, en esta que está en paralelo también hay 2,5 voltios. Y aquí también, 2,5 voltios, pues en esta rama lo mismo, 2,5 voltios.